Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Es un privilegio poder estar acá como departamento de bautismos. Tenemos el privilegio delegado pastoralmente para poder compartir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo relacionados al bautismo en agua. Hoy me acompaña, está a mi lado izquierdo, mi hermano Eric Juárez. Él pertenece al departamento de bautismos, y también se encuentra a mi lado derecho mi hermano Manuel Reyes. Hoy hemos venido para poder primero pues saludarle y poder también ministrarle el rema que el Señor nos ha dado, la palabra que el Señor nos ha revelado, para que juntos podamos estudiar. Recuérdense que el programa La Espada del Espíritu es un discipulado para que juntos podamos aprender la palabra del Señor. Así es que tome su cuaderno, su lápiz, su lapicero, su computadora, su teléfono, lo que usted tiene ahí, ¿verdad? Y que hoy pues se ponga la atención necesaria para poder escuchar la palabra del Señor. Bendecimos también a cada uno de nuestros hermanos que han de vernos en diferido. Amén. Tengo hoy acá, quiero primeramente hacer referencia a que nuestro apóstol ha estado enseñando acerca del bautismo en fuego, y él enseñó acerca del bautismo y sus 7 facetas, empezando por el bautismo en arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo, que es sumergirnos dentro de la iglesia, el bautismo en fuego, el bautismo en el Hijo y el bautismo en el Padre. Es un solo bautismo, pero son 7 facetas y son llenuras que nosotros tenemos que ir alcanzando para vencer, para someter la vieja naturaleza, y que cada día nosotros vayamos alcanzando las promesas de nuestro Dios establecidas en su palabra, y preparándonos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que queremos compartirle en este día es los vínculos del bautismo en agua. Cuando hablamos de un vínculo, se refiere a una relación estrecha, a una comunión que nosotros tenemos con una persona. Cuando hablamos de los vínculos del bautismo en agua, nos estamos refiriendo a esa relación que nosotros vamos teniendo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también con el Padre, con su Espíritu Santo, al participar del bautismo, que es en la semejanza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por ende también participar de su resurrección. Y quiero hablarles rápidamente acerca de las fuentes de purificación. Dios ha dejado en su palabra fuentes de purificación para que nosotros como cristianos vayamos descontaminándonos de aquellas cosas que traíamos estando en el mundo: pecado, concupiscencia, vana manera de vivir heredad de nuestros padres, todo aquello que nos hace a nosotros estancarnos en nuestra comunión con Él. Él ha dejado fuentes de purificación o fuentes de descontaminación para que nosotros vayamos alcanzando esa perfección que como novia Dios ha establecido en su palabra, que alcancemos hasta llegar a ser, ¿verdad?, sin mancha, una iglesia en toda su gloria, una iglesia sin mancha, sin arruga y en toda su gloria. Quiero enumerarle acá rápidamente o listarle esas fuentes de purificación. Una de ellas es la sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre pues no hay perdón de pecados, y es necesario el rociamiento de la sangre para purificación. Está el agua. Hoy queremos enfocarnos a el agua. Vamos a hablar acerca del bautismo en agua, pero el agua, dice la Biblia en Números 31:23, que aquello que resiste al fuego pues ha de pasarse por el fuego, y lo que resiste al agua pues ha de pasarse por el agua de purificación. Entonces hay un agua que nos limpia, que nos purifica.
está el fuego, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Ya lo hablamos en Números 31, 23, pero hay otros pasajes de la Biblia que habla del fuego, ¿verdad? Que el oro es purificado con el fuego. La palabra también nos trae purificación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, por medio del lavamiento de la palabra, pues purifica a su novia, a su amada, a su iglesia. En 1 Pedro 1:22 dice la Biblia que por medio de la obediencia a la verdad purificamos nuestras almas. La administración, ¿verdad? Que cuando confesamos nuestras faltas al Señor, ¿verdad? No, Él nos perdona. Y hemos estado hablando también acerca de los lavamientos, ¿verdad? La confesión y alcanzar esa condición de antes erais, ¿verdad? De haber sido lavados, justificados, santificados, alcanzar la purificación. También la disciplina, dice la Biblia, que es para participar de la santidad del Señor, pero dice también en Proverbios 20:30, ¿verdad? Que un azote hace volver el corazón del hombre. Aún la aflicción, cuando pasamos dificultades, tribulaciones, ahí estamos recibiendo nosotros perfeccionamiento, la oración. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? O sea, estar suplicando al Señor que nos guarde de pecar, de desagradarle a Él, y suplicarle que nos ayude a hacer su voluntad. Cristo es una fuente de purificación, porque a través de su sacrificio fueron perdonados nuestros pecados. El Espíritu Santo realiza en nuestra vida una obra santificadora, y también por medio del Espíritu Santo nosotros hacemos morir en nuestra vida las obras de la carne. Hay fuentes de limpieza, de purificación, de descontaminación que el Señor ha dejado, y por lo cual en este tiempo nosotros tenemos acceso a ellos para que alcancemos la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. Aleluya. Avancemos. Nuestro pastor en varias ocasiones, él nos ha compartido acerca de la enseñanza del matadero de almas. Mire, quiero regresar a la diapositiva anterior, porque el agua está relacionada con la purificación, y también está relacionada con el matadero de nuestra alma. Dice la Biblia que nosotros somos como ovejas al matadero, que día a día pues nosotros estamos muriendo a nuestros pecados, estamos muriendo a nuestra vana manera de vivir, a las concupiscencias, a las cosas del mundo, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Y también el Señor pues ha establecido en su palabra elementos que nos ayudan a morir, o que pueden ser factores que nos ayudan a morir a nosotros como cristianos, porque en nuestro espíritu, cuando estábamos, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, y nuestro espíritu estaba muerto y fue resucitado al creer en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo, pues dice la Biblia que nuestro hombre exterior pues va decayendo, ¿verdad? Día con día, ¿verdad? Y nuestra alma ahora pues también debe de morir, ¿verdad? Porque es necesario morir para poder resucitar. Entonces, dentro de los elementos que Dios ha establecido, aquí hay algunos, hay más, que Dios ha establecido para que nuestra alma pueda morir, porque es necesario que nuestra alma muera, que nuestra alma pues sea sometida, ¿verdad? A ese proceso de muerte, para que nosotros podamos alcanzar también la vida eterna, ¿verdad? Alcanzar la salvación en todas sus dimensiones. Dice la Biblia que la letra mata, pero que el amor edifica. El bautismo en agua, a través del bautismo en agua pues morimos y también resucitamos a novedad de vida. La Santa Cena, pues el pan es muerte, y el vino pues es resurrección. El testimonio de dos testigos dice que cuando alguien pues cometía
un pecado, ¿verdad? Y que debería de morir irremisiblemente, pues debía de haber 2 testigos, ¿verdad? Como mínimo para que se le pudiera dar muerte a esa persona. Pero hoy tenemos, aplicándolo de manera espiritual, hoy tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo, ¿verdad? Que son testigos. El Espíritu Santo conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. También el Espíritu Santo nos ayuda pues a hacer morir las obras de la carne. La palabra que es espada, que es espada de 2 filos, que entra a lo más profundo de nuestro ser, discierne las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón, a través de la palabra predicada, que también hemos aprendido que es un espejo en el cual nosotros vemos nuestra condición y la comparamos, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, y ahí miramos aquellas cosas que hemos logrado y aquellas cosas que todavía nos faltan en el Señor, ¿verdad? Entonces la palabra que es espada revela nuestra condición delante del Señor, y es para que nosotros pues también podamos morir. La ofrenda, cuando venimos al Señor y queremos presentarnos a nosotros mismos y dar, por ejemplo, algo monetario, ¿verdad? Aunque hemos aprendido que hay varios tipos de ofrenda, pero la ofrenda nos va a ayudar a nosotros a morir, ¿verdad? Aún el fuego también, ¿verdad? En Apocalipsis 11:5 habla de los 2 testigos, ¿verdad? Y que sale fuego de su boca y hacen morir a sus adversarios. Entonces, aplicándolo también, que la palabra es fuego, ¿verdad? Que viene a nuestro corazón y que va a quemar aquellas cosas, aquellas áreas de nuestra alma que aún no hemos cedido al Señor. Entonces, hablando del matadero de almas, nuestra alma debe de morir todos los días. Y un elemento para que nuestra alma empiece a morir es el bautismo en agua. El bautismo en agua es como el enganche, como cuando usted compra un vehículo, cuando compra una refrigeradora, su estufa, cuando compra algo de su casa, pero no lo compra en efectivo, sino que lo hace a plazos, y usted lo primero que hace es dar el enganche. Entonces el bautismo en agua es el enganche para que nosotros empecemos a morir. El bautismo en agua es el estartazo cuando usted enciende su vehículo o su motocicleta y el motor empieza a hacer ignición. De igual manera, el bautismo en agua es el primer estartazo, por decirlo así, para que nosotros empecemos a morir día con día al Señor y que podamos alcanzar las promesas, vivir esa vida en abundancia, que haya una transformación, ¿verdad? Porque el agua debe de convertirse en vino, es decir, que nuestra vida debe de cambiar, ¿verdad? Alcanzar la condición de antes eras y poder nosotros avanzar en el camino del Señor. Veamos el siguiente versículo, hablando de la muerte de nuestra alma por medio del bautismo del Espíritu Santo. Dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Hay un vínculo que nos une al Señor y es a través del bautismo del Espíritu Santo que nosotros estamos participando en su muerte. En Romanos 6:5 dice la Biblia, porque si hemos sido unidos a Él. Entonces el bautismo en agua, amados hermanos, nos está uniendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que así como Él murió en la cruz del Calvario y bajó a pagar al abismo la muerte segunda por nosotros, también nosotros muramos a nuestras pasiones, muramos a aquellas cosas del mundo. Entonces el bautismo en agua, amados hermanos, nos une a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, aquella persona que dice, es que yo quiero cambiar primero y después voy a aceptar al Señor. Entonces
no, primero se debe de recibir al Señor para que Él efectúe el cambio en nuestra vida. Y después de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, el siguiente paso es bautizarse, porque ahí va a morir el viejo hombre. Amén. La palabra unido viene del griego sunfutos, que es el griego 48:54, y puede traducirse como injertado. Nosotros, por medio del bautismo en agua, somos bautizados, somos injertados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos unidos estrechamente a nuestro Señor Jesucristo. Somos plantados, nos hacen participantes de su muerte, y también vamos creciendo. Porque mire, empezamos a morir por medio del bautismo en agua, pero hay otros elementos, como lo veíamos, que también nos van a ayudar a morir, ¿verdad? En nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, la Santa Cena, ¿verdad? La palabra del Señor, la letra, nos va a ir matando. Cuando nosotros leemos la palabra y ahí encontramos un rema, por ejemplo, nos va matando, ¿verdad? Porque la letra mata, y nosotros, pues, nuestro hombre interior se va renovando día con día. En la Biblia, Serafín Ausejo, siempre Romanos 6:3 dice: o ignoráis que cuantos fuimos sumergidos por el bautismo en Jesucristo, fue en su muerte donde fuimos sumergidos. Es decir, que al momento de ser sumergidos en el agua, nosotros estamos siendo sumergidos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque el bautismo en agua nos ayuda a morir al viejo hombre. Ahí el viejo hombre es crucificado. En la Biblia de Navarra dice: no sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte. El bautismo en agua nos une a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como le decía, que el bautismo en agua es como el enganche que nosotros damos para seguir muriendo a nuestro Señor Jesucristo. Es como el estartazo, la ignición. Entonces el bautismo en agua nos hace unirnos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de América dice que por medio del bautismo nosotros somos vinculados a nuestro Señor Jesucristo y somos vinculados a su muerte. Es decir, hay un vínculo que por medio del bautismo nos hace tener comunión, nos hace tener relación, nos hace tener una estrechez. Somos injertados en nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguir muriendo. Ese es un beneficio que nosotros obtenemos al ser bautizados en agua. El tema se llama los vínculos del bautismo en agua. Veamos el primer vínculo, y le voy a dar participación ya a mis hermanos. Dice Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Y aquí vemos el primer vínculo que nos une a nuestro Señor Jesucristo por medio de la muerte en el bautismo en agua, que nos une a su muerte, y es el vínculo de la crucifixión. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros vamos a crucificar al viejo hombre. Al viejo hombre no hay que darle primeros auxilios, sino que lo que corresponde es que el viejo hombre sea crucificado, como lo dice Romanos 6:6, ¿verdad? Dice que el cuerpo de pecado, cuando el viejo hombre es crucificado, el cuerpo de pecado es destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, que es figura del bautismo en agua, ellos habían pasado más de 400 años esclavos en Egipto y tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Entonces el bautismo en agua nos hace obtener libertad del pecado. Estando en el mundo éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado, pero ahora en Cristo Jesús, al ser bautizados en agua, estamos obteniendo la libertad
Y ahora esa libertad que hemos obtenido, ahora nosotros se la entregamos a nuestro Señor Jesucristo y presentamos ahora a nuestros miembros ya no como instrumentos del pecado, sino como instrumentos de justicia. La palabra destruir, porque dice acá en Romanos 6:6 que el cuerpo de pecado es destruido. Esa palabra destruido o destruir se deriva del griego 2673, que es catargeo. Y catargeo es inutilizar, es invalidar o abolir. El diccionario TUI lo traduce como hacer ineficaz, es decir, que el cuerpo de pecado, lo que nos producía a nosotros ese deseo, ¿verdad?, de pecar. Lo platicaba con mi hermano Eric, ¿verdad?, que es como más o menos como tener hambre, ¿verdad?, que se siente una necesidad, ¿verdad?, tenía apetitos. Y por ejemplo, usted cuando tiene hambre, quizás a esta hora va a querer tomarse un cafecito como con 10 champurradas, ¿verdad?, va a querer nutrirse, ¿verdad?, alimentarse. Entonces de esa manera es el cuerpo de pecado, que había una necesidad de pecar, pero al bautizarnos en agua, el cuerpo de pecado es abolido, es hecho ineficaz. El diccionario Vine dice que es reducir a la inactividad. El diccionario Swanson dice que es poner fin o hacer detener, es ser liberado. Es decir, que en el bautismo en agua nosotros estamos recibiendo liberación, somos libres del pecado. Y la Biblia de las Américas tiene una llamadita que dice que es reducir a la impotencia. Le voy a dar ahí el privilegio a mi hermano Eric para que pueda aportar con relación a lo que hemos platicado. Dios le bendiga, hermano Eric. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por tomarme en cuenta en este discipulado que el Señor nos está capacitando. Yo creo que es una capacitación de bendición para nosotros, y algo que el hermano estaba hablando era de que muriéramos al hombre viejo. Entonces me llamaba la atención en uno de los versículos que dice en Romanos 6:9, dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, dice. Yo creo que es una forma de poder matar al hombre viejo, obedeciendo, como decía el hermano, obedeciendo a la palabra, obedeciendo o que nos haga realmente el fuego que nos limpie, que nos haga destruir toda nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Es una bendición poder recibir esta palabra, la palabra que el Señor siempre anda limpiándonos, restregando. Yo creo que es como lija para que nosotros podamos ser limpios de una manera especial, y lo que el Señor quiere en nosotros es que nosotros muramos a toda nuestro hombre viejo, por decirlo así, y que podamos ser y poder alcanzar lo que el Señor quiere para con nosotros, ¿verdad? Algo que me llamaba la atención también era el versículo de este eunuco. Era un hombre que realmente cuando él fue bautizado, una de las preguntas que él decía era que ¿qué debo hacer para ser salvo, o para, ¿cómo se llama? Decía, o para ser bautizado. El primer paso que él o le dijeron fue creer. Cree en él y serás bautizado. O sea, yo creo que lo primordial fue que al momento que él creyó, no lo impidieron a que fuera bautizado. Y ese fue uno de los, yo digo, en mi pensar, es de que el segundo paso fue el bautismo,
porque el primer paso fue creer y segundo es el bautismo. Ahí fue donde él comenzó a morir a su vieja naturaleza. No sé si está bien así, hermano. Amén, mi hermano. Fíjense que me estaba recordando que nuestro apóstol, enseñando acerca del bautismo, él cuenta su testimonio. Recuerdo de que él comenta que cuando él recibió a nuestro Señor Jesucristo, él dispuso en su corazón ya no hacer lo que antes hacía, ¿verdad? Y una de las cosas que él hacía estando en el mundo es que le gustaba ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, cuando él aceptó a nuestro Señor Jesucristo, él dice que todavía tenía el deseo de seguirlo haciendo, pero que cuando él se bautizó en agua, ahí cesó ese deseo que él tenía de seguir ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces es un buen ejemplo que en el bautismo en agua, el viejo hombre, el cuerpo de pecado, ahí el viejo hombre es crucificado y el cuerpo de pecado es destruido, es reducido a inactividad, porque en el mundo, mi hermano Memito, en el mundo el viejo hombre pues estaba activo, ¿verdad? Entonces cuando viene la persona y se bautiza en agua, el cuerpo de pecado es reducido a la inactividad, ¿verdad? Se vuelve impotente, ¿verdad? Y deben de seguir usando o hacer uso de los demás elementos que Dios ha dejado para que nosotros muramos, como la Santa Cena, ¿verdad? Como la palabra. Eso va a hacer que el viejo hombre termine de morir, ¿verdad? Porque lo están inutilizando, ¿verdad? Lo están invalidando, perdón, lo están haciendo detener, ¿verdad? Esa actividad que el viejo hombre tenía, ¿verdad? Y que el cuerpo de pecado desarrollaba, ahora le ponen como un stop, ¿verdad? Le dice, hasta aquí llegó el cuerpo de pecado, ¿verdad? Ahora el cuerpo de pecado se vuelve impotente, pierde fuerzas. Mi hermano Memito. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hay algo tan importante aquí en la palabra acerca del bautismo. Cuando hablamos de ser vinculados al Señor, porque es a Él a quien nos estamos nosotros vinculando, cuando nosotros accedemos a recibir el bautismo en aguas. Porque como dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros estamos siendo vinculados a su muerte. Amén. Y estamos siendo bautizados para unirnos a su muerte y participar en su muerte. Amén. Pero esto es algo tan importante porque nosotros morimos y salimos a una novedad de vida. Amén. Así es, mi hermano. Y es algo tan precioso nuestro Dios, que ha tenido a bien vincularnos a nosotros a Él. Ahí sí que Él nos engendró y nos hizo partícipes con Él. Amén. Como dice Primera de Pedro 1:20. Esto es algo tan importante porque dice la palabra, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Amén. O sea que esa vinculación que el Señor tuvo para con nosotros fue por amor. ¿Y qué nos muestra esto? Que ese amor que el Señor ha sembrado en nosotros, nosotros vengamos y lo compartamos nuevamente. Amén. Que ese vínculo de amor sea distribuido también de parte de nosotros, primeramente hacia nuestros hermanos. Amén. Porque ahí sí que nosotros, bendito sea el Señor, tenemos ahí sí que un Padre espiritual que el Señor lo ha bendecido, lo ha levantado con la palabra. Así como ahorita que nos está Él hablando de las unciones del Espíritu y que nos metamos y que ahí sí que el Espíritu va a ser el que nos va a llevar hacia toda la verdad, ¿va? Entonces continúa diciendo la palabra en Primera de Pedro 1:21, dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, que Él resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí vemos otro paso, que el vínculo con el Señor a través de su palabra nos produce fe.
Y si nosotros llegamos a tener ese nivel de fe, vamos a tener una esperanza que va a ser en nuestro Dios. Amén. Y luego dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Entonces, este es el vínculo perfecto. Amén. Que nosotros venimos a obtener a través de nuestro Dios, que su Espíritu Santo viene y hace ese clic cuando nosotros bajamos a las aguas, porque como decía mi hermano Cardona, poniendo el ejemplo del vehículo, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a las aguas, ese fue el estartazo, y no puede ser que nos quedemos solo en el estartazo, porque luego de esto viene el aceleramiento, y nosotros tenemos que, correr ahora para alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros y poderlo venir y compartir, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? A que nosotros Amén. vengamos y compartamos esas buenas nuevas de salvación. Amén. Que Dios ha dado a nuestra vida. Amén. Amén, mi hermano. Realmente habla también del nuevo nacimiento, ¿verdad? Cómo también el bautismo en agua está relacionado con el nuevo nacimiento, porque es necesario, primero dice la Biblia que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Que cuando una persona recibe a nuestro Señor Jesucristo, pero luego hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Y hemos aprendido también que para entrar al reino es necesario que nosotros nazcamos, ¿verdad? Tanto del agua como del Espíritu, ¿verdad? Hay otros requisitos también, ¿verdad? Para entrar al reino, pero ese es esencial, ¿verdad? Poder nacer del agua y del Espíritu. Entonces el viejo hombre pues se está reduciendo a la impotencia, como lo dice, por ejemplo, la Biblia al día, ¿verdad? En Romanos 6:6 dice, ciertamente también nuestros viejos deseos pecaminosos, es decir, la vieja naturaleza, la antigua manera de vivir, dice, fueron clavados en la cruz junto con él, y aquella porción de nuestras vidas que amaba el pecado. Porque estando en el mundo, amados hermanos, pues hacíamos lo que le agradaba a nuestra carne, amábamos el pecado. Gloria a Dios que Él nos rescató. Dice, la parte de nuestras vidas que amaba el pecado quedó aplastada y mortalmente herida. Es decir, que el viejo hombre fue crucificado y ahora el cuerpo de pecado fue aplastado y está mortalmente herido. Es decir, que el cuerpo de pecado en nuestra vida va a ser destruido. El viejo hombre tiene que morir, ¿verdad? Porque hay un nuevo hombre, ¿verdad? En nosotros nos hemos vestido de él. El nuevo hombre es Cristo, y nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, se va renovando de día en día. Dice, de manera tal que nuestro cuerpo pecador ya no está bajo el dominio del pecado. Es decir que todavía hay leyes de pecado en nosotros, ¿verdad? Porque hay un cuerpo de humillación, ¿verdad? En este cuerpo de carne pues hay leyes de pecado, pero en este tiempo nosotros estamos reentrenando nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma está siendo reentrenada, ¿verdad? Para ya no hacer el mal, sino hacer el bien. Pero el cuerpo de pecado, ¿verdad? En el bautismo en agua, amado hermano, tú que quizás no te has bautizado todavía, cuando te bautices, ¿verdad? Ese deseo pecaminoso, esos deseos de querer hacer lo malo, al momento de bautizarnos, ese cuerpo de pecado es mortalmente herido, para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado, sino que ahora sirvamos a la justicia. La palabra cuerpo viene del griego soma, que significa cuerpo, significa instrumento de la vida, significa persona, se puede traducir como esclavo
o también se traduce como cadáver. Ese es el griego soma, que normalmente se traduce como cuerpo. Y la palabra pecado, que es hamartía, que significa, pecado significa errar en el blanco. El blanco es Cristo. O sea, hay un instrumento, ¿verdad?, que nos hace errar en el blanco, que es el cuerpo de pecado, esos deseos pecaminosos. Y pecado puede traducirse como pecar, pecado, transgresión, culpa o falta. De acuerdo al diccionario Vine, dice que es poder que engaña al hombre y lo lleva a la destrucción, un elemento interno productor de acciones, ¿verdad?, que van en contra de la voluntad del Señor. También tiene el diccionario Vine un concepto de cuerpo de pecado, ¿verdad? Y lo traduce o dice que es un poder organizado. Y eso me llamó a mí la atención, que el cuerpo de pecado es un poder, ¿verdad? Un poder organizado que está constituido por deseos del alma, ¿verdad? Esas concupiscencias, más las leyes del pecado que están en los miembros y que actúan, ¿verdad? Que actúan por medio de los miembros del cuerpo y que vuelven al cuerpo como un instrumento orgánico para realizar actos de maldad que van en contra de la ley del Señor, en contra de la voluntad de Él. Entonces, en el bautismo en agua, ese poder organizado, ¿verdad?, que está integrado por esos deseos del alma, esas leyes del pecado, ese cuerpo de pecado es reducido a la impotencia, es decir, que pierde su actividad, ¿verdad? Ese valor que venía desarrollando, pierde, porque el bautismo en agua ministra tanto nuestra alma, porque también hemos aprendido que es una ministración a nuestra alma, pero que también ahí nuestro cuerpo recibe una ministración y una liberación, amados hermanos. Amén. Del viejo hombre, en Efesios 4:22 dice que se corrompe, ¿verdad?, conforme a una concupiscencia seductora, ¿verdad? Porque hay deseos que están en nuestra alma, leyes de pecado que hay en nuestro cuerpo y que al bautizarnos en agua pierden su efectividad, ¿verdad? Y cuando hablamos del viejo hombre y que ahí está involucrado también el cuerpo de pecado, estamos hablando de obras malas, estamos hablando de acciones malas, de malos hábitos, amado, ¿verdad, hermano Manuel? ¿Verdad? Ahí habla la Biblia, por ejemplo, la Nácar Colunga dice que son malas obras. La Arcas Fernández habla de que es una pecadora condición humana. Habla de que son prácticas. La Biblia Siglo de Oro dice que son hechos malos. La Nácar Colunga dice que son fechorías. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como actos perversos, vicios, deseos engañosos, seductores apetitos. O sea, todo esto, al momento de que alguien se bautiza en agua, son reducidos a la impotencia, pierden su efectividad, su actividad, ¿verdad? Eso viene como lo dice, voy a regresar acá, perdón, voy a regresar para poder expresarme mejor. Dice que son inutilizados, son destruidos, se pone fin. O sea, el bautismo en agua viene a detener, ¿verdad?, esa actividad que tenía el viejo hombre y también el cuerpo de pecado. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros nos podamos bautizar, amado hermano. Y esta es una exhortación a ti que hoy nos estás escuchando. Si tú no te has bautizado en agua, amado hermano, hazlo pronto. ¿Qué impide? ¿Verdad? Como dijo el eunuco, ¿verdad? ¿Qué impide si aquí hay agua? El único requisito es creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No le vamos a poner requisito al requisito, sino que si tú ya creíste en el Señor, pues inmediatamente debes de bautizarte en agua, especialmente por esto, porque tu viejo hombre va a ser crucificado, el cuerpo de pecado va a ser destruido, va a ser reducido a inactividad, y eso pues es una bendición porque vas a poder alcanzar la novedad de vida. Veamos otro vínculo, que es la sepultura.
primero el viejo hombre hay que crucificarlo, pero después de que fue crucificado, ahora también hay que sepultarlo, amados hermanos, hay que sepultarlo. Y dice en la Biblia en Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Amén. Mire, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Estando en el mundo, ¿verdad? Acometíamos pecado y íbamos a muerte. Ahora, estando en nuestro Señor Jesucristo, por medio del bautismo también vamos a morir. Pero la muerte en el mundo es para condenación eterna, pero la muerte aquí por medio del bautismo en agua es para vida eterna, mi hermano Eric. Amén, es para vida eterna. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que al cometer pecado estando en el mundo, pues iba a morir a través de una condenación eterna. Pero acá, por medio del bautismo, también vamos a morir, pero es para obtener la salvación, ¿verdad? La vida eterna. Gloria a Dios. Y dice acá el verso que estamos leyendo, que es Romanos 6:4, que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en novedad de vida. Entonces la novedad de vida la alcanzamos en el bautismo en agua, pero es por la gloria del Padre. Él derrama su gloria y Él pues a través de su gloria resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y la gloria del Padre también se manifiesta en nosotros cuando somos bautizados y salimos del agua, porque resucitamos a novedad de vida. Y la palabra resucitar viene del griego egeiro, que significa levantarse, ya sea del sueño, levantarse de una enfermedad, de la muerte, de la oscuridad, amados hermanos. Es decir, que cuando nosotros salimos del agua, nosotros estamos resucitando de una oscuridad, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Había una inactividad porque estábamos activos para el pecado, estábamos activos para el mundo, estábamos activos para nuestro adversario. Pero ahora estamos activos para el Señor, estamos activos para servirle a Él, para alabarle, para adorarle, para danzarle. Egeiro significa levantarse de una ruina, porque estábamos en una ruina, estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que también significa ponerse de pie. El bautismo en agua nos hace ponernos de pie. Eso es decir, que vamos a erguirnos, vamos a empezar a ver las cosas de arriba. Amén. Vamos a ver las cosas de arriba. Mi hermano Eric, quisiera aportar algo con lo que estamos compartiendo. Amén. Algo que me llamaba la atención, que dice, no habéis, dice en Romanos 6:2, dice, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos a novedad de vida. Hay otro versículo donde habla de novedad de vida, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, este es en Colosenses 2:12, resucitado con él por la fe en acción del poder de Dios que resucitó entre los muertos. O sea que si nosotros obedecemos, vamos a ser resucitados juntamente con él. Media vez seamos sepultados en el bautismo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, mi hermano, porque nuestros miembros ahora ya no los podemos presentar, ¿verdad? A hacer lo malo. Ya no somos deudores a la carne, sino que somos deudores a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Entonces, el bautismo en agua crea ese vínculo sepultura, porque vamos a morir al pecado, vamos a morir a las obras que antes hacíamos estando en el mundo. Dice Romanos 6:10, porque en cuanto Él murió al pecado una sola vez para siempre,
pero en cuanto vive, vive para Dios. Es decir, que aquel que se bautiza ahora ya no vive para el mundo, ya no vive para el pecado, hermano Memito, sino que ahora vive para Dios. Es decir, que los quienes nos hemos bautizado, ahora fue como el estartazo, ¿verdad? Como decíamos, la ignición para que ahora empecemos a vivir para Dios, ya no para nosotros mismos, ya no vivir para el mundo, sino que ahora vivir para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque el bautismo en agua trae resurrección, trae una novedad de vida, y aquel que se ha bautizado pues es un resucitado y empieza a buscar las cosas de arriba. No sé si quisiera aportar con relación a ese texto, mi hermano. Amén, mi hermano. Perdone, me llamaba mucho la atención la palabra ejeiro, donde dice que su significado es levantarse del sueño y de la enfermedad. Amén. Amén. Esto yo veo algo tan importante aquí, que podemos nosotros incluso a través del bautismo alcanzar una sanidad. No alcanzamos la sanidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero incluso podemos alcanzar una sanidad en nuestro cuerpo. Amén, amén. Esto es algo tan maravilloso que nuestro Dios nos regala. Ahí sí que es el regalo que el Señor nos da al venir y a actuar con obediencia a la palabra que Él nos da. Que nosotros vengamos y nos bauticemos, ¿verdad? Amén. Y eso, y otra de las cosas que Él viene y nos saca de la oscuridad. O sea, nos saca de nuestro pecado, de nuestra transgresión, nos saca de todo lo malo que nosotros venimos acarreando, porque la misma palabra dice de que nosotros venimos y al ser bautizados salimos a una novedad de vida, amén. Y esa novedad de vida nos resucita juntamente con nuestro Dios y nos pone de pie. Nos pone de pie Amén. para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y me venía a la mente, ahorita en estos días yo escuchaba al apóstol y él hablando acerca del bautismo, él decía que cuando él estaba preparando algo al respecto de este tema, dice que él estaba viendo algo y llegó su nieto. Y estaban viendo donde estaban los dos crucificados en la cruz. Y dice que su nieto, no sé qué edad tendría, y dice que le dijo, yo me tengo que bautizar por él. Entonces dice que eso en él despertó, ahí sí que él ya tenía lo que Dios le había dado y eso le puso más. Y entonces esto viene a ser algo de que puede haber un bautismo por alguien que ya falleció, pero esto tiene que ser una convicción que el Señor venga a poner. Eso cuando yo escuché eso, a mí me impactaba. Y decía yo, Padre bendito, ¿cómo puede ser posible? Pero como para nuestro Dios no hay nada imposible, entonces nosotros creemos que todo lo que Dios permite es posible también para nosotros. Amén. Sí, amén, ¿verdad? El apóstol Pablo lo explica, ¿verdad? El bautismo por los muertos. Solo que hoy por el tiempo no vamos a ahondar en ellos, pero sí hemos recibido instrucción acerca del bautismo por los muertos, ¿verdad? Y en su oportunidad, pues vamos a solicitar a nuestro pastor, ¿verdad? Que pueda estar también acá en la mesa, ¿verdad? Y va a ser un privilegio también poder ahondar acerca del tema. Amén. Pues acá, hablando del bautismo en agua, pues también dice la Biblia que aquel que ha muerto, aquel que se ha bautizado, su vida
pasa a estar escondida con Cristo. Amén. Su vida pasa a estar escondida con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya nuestra vida ya no está, ¿verdad? Ya no la exponemos al mundo, no la exponemos al pecado, sino que la escondemos a Él, y lo que se debe de manifestar es Cristo en nosotros. Amén. Pero un día cuando Cristo se manifieste, entonces se va a manifestar nuestra vida. Es decir, ya no podemos vivir nuestra vida acá en el mundo, ¿verdad? No podemos poner nuestra esperanza en el mundo, en los deleites, en los placeres, sino que nuestra vida está escondida en Él, para que nosotros hagamos su voluntad buena, agradable y perfecta. Tenemos un video ahí que le voy a pedir a mis hermanos que lo tengan listo. Colosenses 2:12, creo que este versículo lo leía también mi hermano Eric. Dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos, y cuando estabais en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado nuestros delitos. El bautismo, pues, el bautismo en agua es una especie de circuncisión. Amén, es una especie de circuncisión, porque lo que hace es hacer morir las obras de la carne, ¿verdad? Que el viejo hombre sea crucificado y destruido el cuerpo de pecado. Pero ahí en el bautismo en agua también recibimos perdón de nuestros pecados. Amén. Recibimos perdón de pecados. Y acá, pues, cuando hablamos de la novedad de vida, pues estamos hablando del nuevo pacto. Estamos hablando de que nosotros somos una nueva criatura. Hay una novedad del Espíritu Santo. Está un nuevo hombre, el camino nuevo y vivo que es entrar al lugar santísimo. Hay un vino nuevo, pero también la Biblia dice que nosotros debemos de ser odres nuevos para poder retener el vino nuevo. La Biblia habla, ¿verdad?, que somos una masa nueva ahora, ¿verdad? Y que nuestra Pascua es Cristo. Debemos de ofrecer un cántico nuevo al Señor. Dios nos ofrece, ¿verdad?, al ser vencedores, un nombre nuevo, también un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios nos ha dado un nuevo mandamiento, ¿verdad? Nos amemos unos a los otros. Hay buenas nuevas, la predicación son buenas nuevas. La nueva Jerusalén, ¿verdad? La nueva Jerusalén que nosotros nos estamos preparando para hacer, ¿verdad? Esa nueva Jerusalén que es la novia, ¿verdad? La novia. Hay una Jerusalén espiritual y una Jerusalén celestial hacia donde nosotros vamos. Yo le voy a invitar a mis hermanas un momentito ahí con el video. Solo quiero leer este verso y por favor me hacen ahí el favor de ponerlo. Romanos 6:5, porque hay un vínculo que es el vínculo de la resurrección. A través del bautismo en agua nosotros estamos muriendo y estamos resucitando a novedad de vida. Pero acá también en Romanos 6:5, aquel que se bautiza en agua, pues también le dan un boleto para que él pueda resucitar en caso le toque que partir con el Señor, ¿verdad? Pero él ya lleva su boleto para que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en su venida secreta, pues pueda resucitar. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ahí la palabra es anastasis y se refiere a la resurrección de aquellos que son de Cristo en su venida. Yo le voy a pedir a mis hermanos que pasen el video. Si aquí hay alguien que no se ha bautizado, necesita Amén. hacerlo, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Le voy a dar dos razones. Bueno, ya le di la primera, que debe ser discípulo. Le voy a dar una más. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Pero aquí hay un cuate que se quedó en medio. El que solo creyó y no se bautizó. ¿Qué pasa con ese, hermano Sergio? Bueno, para empezar, según el contexto bíblico, para empezar, no pudo ser discípulo porque no se bautizó. Al no ser discípulo, según San Juan 8:31, no conoció la verdad.
Y al no conocer la verdad, nunca fue libre. Que entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Inmediatamente después de haber creído, al agua. Amén. Mire, es necesario bautizarse, porque si nosotros nos bautizamos, nos constituimos en discípulos, amados hermanos, nos constituimos en discípulos, y ese beneficio también, ¿verdad? De que si nosotros nos bautizamos, obtenemos un boleto para resucitar en la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su venida secreta, su manifestación a su novia, a su amada. Y dice en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí la palabra resurrección es anastasis. En Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El bautizarse en agua, pues nos hace tener parte en la primera resurrección. Hay dos resurrecciones, ¿verdad? La primera y la segunda. La primera es una resurrección de vida y la segunda es una resurrección de juicio. Hemos aprendido que nosotros como cristianos, pues vamos a ser parte de la primera resurrección, que es la resurrección de vida. Entonces, aquel que se bautiza en agua está siendo parte de la primera resurrección, ¿verdad? Que es la primera resurrección o resurrección de vida. Y entonces, ¿qué pasa con aquel que sí creyó en nuestro Señor Jesucristo, pero que no se bautizó en agua, ¿verdad? Hemos aprendido que hay rociamientos detrás del velo, pero qué mejor será si hoy tenemos la oportunidad, tenemos la vida, estamos recibiendo la enseñanza, la instrucción, el consejo, la palabra apostólica, la palabra pastoral, tenemos el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad para poderlo hacer hoy y alcanzar el galardón completo de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. Amado hermano, si tú no te has bautizado, toma la decisión de bautizarte, acércate a nuestros hermanos que pertenecen al departamento de bautismo y te vamos a bautizar. No tengas temor, algunos pues quieren infundir temor al decir, es que mire que cuando usted se bautiza después le van a venir un montón de dificultades, pruebas. No es así, amado hermano, sino que el bautismo en agua te hace constituirte en discípulo. El bautismo en agua es una solicitud, ¿verdad?, de aspiración a tener una buena conciencia de parte del Señor. Vamos ya finalizando, solo quiero leerte este versículo. Dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad. O sea, hay un orden de resurrección. Nosotros anhelamos ser partícipes de la primera resurrección, ¿verdad?, que al cual somos parte porque hemos creído en Cristo y Él es la primicia. Amado hermano, no dudes en bautizarte en agua. Toma la decisión. El resucitar es un vínculo, ¿verdad? El bautismo en agua te da un vínculo con nuestro Señor Jesucristo para que cuando Él se manifieste en su venida secreta puedas resucitar, amado hermano. Así es que hemos compartido esta enseñanza. Dios te bendiga, amado hermano. Le damos gracias a Dios. Bendecimos a nuestros padres espirituales por este privilegio que Él nos ha concedido. Y le cedo el espacio, hermano Eric, para que se pueda despedir de mis hermanos y posterior a hermano Memito. Amén, gloria a Dios. Una bendición, hermanos, haber participado en esto. Gracias a nuestros pastores
por habernos tomado en cuenta para poder compartir esta enseñanza, este discipulado. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos ahí sí que gracias al Señor por este tiempo y agradecemos a nuestros pastores ahí sí que han tenido a bien darnos el privilegio enorme de poder estar aquí al frente de ustedes, y esperamos que sea de bendición esta palabra y reflexionemos, porque es muy necesario que seamos bautizados por nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio hermoso. Padre, ayúdanos a avanzar, mi Dios, en la crucifixión del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Bendice a nuestros hermanos que estuvieron allá en casa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.